Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Antonia Benítez y les doy la bienvenida a Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas y contactos más destacados de toda nuestra programación. Saludamos a todos quienes nos escuchan a esta hora por nuestra señal de radio en el Gran Valparaíso por la 102.5 FM. También en la provincia de Petorca, Putzuncaví, Hierro Viejo y Zapallar por la 90.9 FM. Y también a todos que nos sintonizan en el canal 177 de Zapping, en la aplicación de Canal 13 América Vivo y por supuesto también desde nuestra página web. Y ahora nos vamos con informaciones en relación a nuestra región, porque el ministro de Vivienda Iván Poduje abordó este sábado el inicio de las demoliciones de viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar. Todo esto en medio del proceso de reconstrucción tras el mega incendio que afectó a la zona. La autoridad aseguró que gran parte de las familias afectadas ha comprendido la necesidad de derribar las viviendas, luego de que distintos informes detectaran graves problemas estructurales y deficiencias en la resistencia al fuego. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmaron que son 170 las casas vinculadas a la constructora San Sebastián que deberán ser demolidas debido a fallas consideradas bastante graves. Solo 6 casos corresponden a propietarios que han rechazado la medida y presentaron recursos de protección. Para abordar más sobre este tema, estuvo con nosotros la abogada de la entidad patrocinante, Erika Mayra. Escuchemos lo que fue parte de esta conversación. Lo que esperábamos era la denominada demolición que había anunciado justamente el ministro Iván Poduje. Llegamos al lugar. No hubo maquinaria, no hubo demolición. ¿Qué está pasando en el Olivar, Erika? Mira, la verdad es que lo que podemos observar es un cúmulo de situaciones bastante poco transparentes e irregulares, fíjate. Efectivamente, tuvimos el reporte viendo la prensa, viendo las personas que estaban allá, que llegaron personas a presentarse a domicilio para hacer demoliciones sin papeles para ellos, que se habrían retirado después. También pudimos observar unas argumentaciones en relación a las demoliciones bastante curiosas. Les llamaron desarmes, hay resoluciones que hablan de un desarme, pero después autorizan fondos para demolición. El día 20 de mayo los abogados del ministro informaron en la causa RIT 3304 del 2026 que es un recurso de protección que no habían demoliciones decretadas y el 21 o 22 estaba avanzando en esa perspectiva desde lo comunicacional y después vimos que efectivamente se ejecutaron demoliciones digamos dentro de lo que pudimos observar con retroexcavadoras, máquinas, en fin. Entonces la verdad ni la gente, ni nosotros, ni los abogados, ni los arquitectos, ni los ingenieros que han podido estudiar este caso entendemos nada. Lo que entendemos sí es que hay irregularidades y una falta de transparencia grave que nos preocupa muchísimo, teniendo presente que estamos ante una autoridad del Estado de la más alta investidura. Exactamente, estamos conversando a esta hora de la mañana con Erika Mayra, abogada, ¿cierto?, de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, es súper importante lo que tú has dicho, porque también tuvimos acceso al mismo documento. El ministro de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el día 20 de mayo, el día miércoles, 2 días antes del punto de prensa donde ellos parten esta supuesta demolición o cierto, en el sector del Olivar, informa el ministerio al Poder Judicial que no hay ninguna demolición preparada en el Olivar. ¿Es así, cierto? Es así, efectivamente, por lo tanto es gravísimo, porque en definitiva están mintiéndole a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, le mienten a la gente, hay, como te decía, una falta de transparencia impresionante, y la verdad es que uno no entiende cómo un proceso tan delicado se puede llevar con ese nivel de faltas a la verdad. En este sentido te quiero decir, Jorge, que nada ha cambiado. Hay 2 informes técnicos del bien que dicen que esas casas se pueden reforzar, y lo más preocupante es que las casas que fueron
demolidas este fin de semana, me parece que están usadas desde un punto de vista simbólico para demostrar, ¿no es cierto?, que el ejercicio del poder puede llegar hasta este punto, pero no puede aplastar los derechos de las personas ni los sentimientos de las personas. Es gravísimo lo que ha ocurrido y te quiero decir que desde lo técnico esas casas no son aquellas respecto de las cuales se observaron, se hicieron observaciones en el informe de IBM y del ITEX. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es la demolición innecesaria, injustificada de viviendas sociales que se estaban construyendo y que se hace bajo el pretexto de que las familias autorizaron en un proceso, y en esto quiero ser muy responsable, Jorge, en un proceso con una falta de transparencia impresionante. Hasta este momento, por ejemplo, a Social Arquitectura no le ha llegado ni un documento, ni una notificación en que los vecinos, las personas que se supone que están autorizando estas demoliciones, nos hayan notificado los términos de contrato, y entiendo que la constructora tampoco. Entonces, en definitiva, la verdad es que para nosotros este es un capítulo más gravísimo, por supuesto, por sus resultados, ¿no es cierto?, de esta serie de irregularidades en que viene caminando tanto el ministro Produje como el Servio Valparaíso y el Ceremi. Exactamente, estamos con Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, tú hablabas que las casas, y personalmente, tengo que decirlo, el día viernes, personalmente acudí al Olivar. Fui al Olivar, escuché el punto de prensa en in situ, ¿cierto? El que hace el Ceremi de Vivienda, muy descompuesto el Ceremi, muy descompuesto, con una posición, no clara, no con respuestas poco directas, digamos, o sea, con muy poco argumento el Ceremi Ruiz, y entendible, porque es un mandado del ministro Produje. Pero un punto que tú dijiste, Erika, que no es menor, y yo también lo hablaba con los vecinos, que me di cuenta de las casas de este desarme o demolición, eran casas que estaban armadas solamente en su estructura, o sea, no tenían los famosos paneles que están en duda, o que están puestos en duda en los diferentes informes, ¿cierto? Estaban sin paneles, y igual la desarmaron. Ese es el punto que tú decías, que estas casas que tenían un 20% de avance, no tenían los paneles puestos, e igual la desarmaron. Mira, Jorge, te voy a decir más. Primero, no contemplan esos paneles en su diseño arquitectónico. ¿Me escuchas, Jaime? Sí, O sea, te escucho Jorge. perfecto. Perdona, ya. Te cuento, entonces, no tienen esos paneles contemplados en su diseño arquitectónico. No estaban en el nivel constructivo que podría haber requerido eventualmente, digamos, una demolición si que hubieran sido las casas observadas. No son las casas que revisó la DTEC el bien para efectos de determinar si es que habían estas supuestas fallas constructivas. Entonces, no estamos en ninguna de las hipótesis que justificaron esta paralización de obras y menos una demolición. Yo creo que lo que tú dices, que es muy interesante observar a las personas. El Ceremi se veía absolutamente nervioso, sí, porque este es un ámbito regulado. Entonces, eventualmente lo que se está haciendo no tiene el respaldo legal. Entonces, que citó un artículo en particular. Entonces, pero en definitiva, muy incómodo, muy nervioso, porque esto no está conforme a la ley, y de esto se está dando cuenta cada vez más gente. El día de ayer fueron al Olivar, yo no estaba, pero lo pude ver también porque se publicó, ¿no es cierto?, entiendo, en el diario de la Universidad de Chile, digital, Arquitectos por un Chile Digno fue a visitar a los vecinos, fue el Premio Nacional Cristian Castillo y otros connotados arquitectos de nivel nacional, y emitieron un comunicado, una carta, donde ellos señalan expresamente que se han estudiado el caso. Tú sabes que los informes del ministro están publicados en el mismo, y le dijeron a los vecinos que esto no tiene ninguna justificación. Ninguna justificación. Las casas estaban en ejecución. Perdona, Jorge, si me permite agregar esto. Las casas estaban en ejecución. Sí. El ministro reiteradamente miente al señalar que son casas entregadas. Las casas estaban en ejecución, y en el proceso de ejecución se pueden realizar observaciones y se pueden subsanar. Entonces, esto ya cada vez más los técnicos que trabajan en esto se dan cuenta que esto es injustificado. Entonces, en definitiva, la verdad, esto a nosotros ya nos parece una situación que además es abusiva con el dolor de las personas.
las personas están muy impactadas por esta situación. ¿Y quién va a parar al ministro, Erika? Porque tampoco tenemos un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Usted ha presentado una serie de recursos, la familia ha presentado recursos, y la Corte de Apelaciones, la justicia guarda completo silencio, porque yo lo decía el viernes en nuestra editorial, no sabemos si esto es legal o no. Por una parte te escuchamos a ti, tú nos dices que no, por una parte escuchamos al ministro y dice que sí, y la justicia no tiene ningún pronunciamiento. ¿Cuándo se iría a pronunciar la Corte de Apelaciones? Mira, yo también estoy bastante sorprendida porque la Corte le dio un plazo considerando las circunstancias de este caso en particular, considerando que se amenazó el 20 de abril con una demolición. La Corte le dio al ministro un plazo inusitadamente largo para informar, y en ese plazo inusitadamente largo para informar terminamos con una demolición concretada. Entonces es muy grave lo que ha pasado acá. También nosotros nos sorprende el silencio del Poder Judicial en el sentido de que ejercimos Social Arquitectura, la empresa constructora y varios vecinos, acciones que son de carácter cautelar, es decir, que son rápidas de conocer. No se dieron las órdenes de no lugar sin ningún fundamento, porque fue no al lugar, punto, y estamos en esta condición. No tiene, no tiene un plazo la Corte tampoco, ¿cierto? O sea, podría ser que no se pronuncie. No, debiera pronunciarse a la brevedad y vamos a, digamos, entregar algunos antecedentes adicionales a ver si es posible que eso ocurra a la brevedad, porque en definitiva este juicio se está ocasionando, aquel por el cual nosotros recurrimos, aquel por el cual las familias recurrieron. Claro. Las familias también están muy asustadas, muy angustiadas. Por lo tanto, la verdad es que hay una cierta perplejidad de lo que está ocurriendo de muchas personas, y creo que esa es una mala señal en este país, de que en definitiva no haya pronunciamiento. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que el Tribunal Civil en relación a Social Arquitectura no permitió que se hicieran efectivas las boletas de garantía. El Consejo de Defensa del Estado repuso y se rechazó el recurso de reposición. Lo que quiero decir con esto es que en definitiva hay un análisis respecto a nuestra posición, al menos por un tribunal que dijo que lo que está pasando no es correcto. ¿Eso fue directamente el Consejo de Defensa del Estado? ¿Perdón? ¿Quién dijo que no era correcto lo que estaba pasando con ustedes? El Tribunal Civil, el primer juzgado civil de Valparaíso, que está conociendo una demanda civil que nosotros interpusimos. Y en ese contexto es un ejemplo, no es directamente el fondo del asunto, pero ya nos da una luz de que en definitiva... Sí, por lo menos en la primera entidad judicial que se pronuncia al respecto. Erika, muchas gracias por este contacto, vamos a estar muy atentos. Gracias a ti, Jorge, un abrazo. Bueno, y seguimos en el mismo tema de las demoliciones en el Olivar. Recordemos que el ministro Iván Poduje aseguró que gran parte de las familias afectadas ha comprendido la necesidad de derribar las viviendas, luego de que distintos informes detectaran graves problemas estructurales. Bajo este contexto, quien estuvo con nosotros fue el abogado de la constructora San Sebastián, Jaime Barriento. Los invito a escuchar parte de sus palabras. Efectivamente, aquí hay tres grandes actores. Te diría que faltó uno en tu resumen, en tu síntesis, que es el protagonista principal, el Estado de Chile, Servio Región de Valparaíso. Es precisamente el Estado el que aprueba a través de una certificación definitiva o la extensión de un certificado de calificación definitiva cada uno de los 13 proyectos que ejecutó Constructora San Sebastián. Y en consecuencia, Constructora San Sebastián, como tú muy bien lo señalaste, debe ser juzgada conforme a la comparación entre lo ejecutado y lo aprobado. Y en ese sentido tenemos la tranquilidad absoluta de que hemos dado cumplimiento estricto al proyecto que fue aprobado por el Serviu, cuyos estados de pago, por cierto, también fueron debidamente visados por todos los funcionarios competentes. Ahora, uno cuando recorre, cierto, el Olivar, que lo hice el día viernes, uno se da cuenta que las casas no están en un solo punto del Olivar, están en diferentes partes, en diferentes lugares. Pero la constructora San Sebastián no viene trabajando ahora con el Serviu, ha hecho un trabajo de mucho tiempo. De hecho, la constructora también tiene casas entregadas en otros puntos de la región, como en Quilpué, ¿no? Jorge, la constructora San Sebastián tiene una larguísima trayectoria de 2 décadas, con decenas de profesionales trabajando permanentemente,
con una trayectoria impecable, jamás había enfrentado un proceso como el que ahora está siguiéndose en su contra. Ha participado en 40.000 soluciones habitacionales construidas a lo largo de su historia, y en consecuencia esto es una arbitrariedad en la que ha incurrido el ministro de Vivienda, señor Puduje, realmente descomunal. El principio de juridicidad, legalidad, dispuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, el ministro los ha arrugado y los ha literalmente tirado a la basura. Yo estoy muy sorprendido, te debo también confesar, muy decepcionado de un ministro que pertenece precisamente a un gobierno que respeta al sector privado. El ministro Puduje ha dinamitado 30 años de confianza entre el sector público y privado que han permitido el desarrollo de la infraestructura en Chile, la construcción de viviendas sociales. Hoy yo te puedo asegurar que ninguna empresa seria en Chile se atreverá a contratar con el Ministerio de Vivienda porque está sujeto al voluntarismo de un ministro que derechamente no acata la ley. Ahora, Jaime, cuando decimos que el ministro no acata la ley, escuchamos también a Erika recién decir que la justicia no se pronuncia. ¿El ministro puede hacer lo que quiera en Chile? ¿Cómo la justicia no lo va a parar? Mira, yo voy a ser muy respetuoso de los tribunales de justicia. Tenemos confianza en que ellos efectivamente podrán ponderar los antecedentes técnicos y podrán revisar, por ejemplo, lo siguiente, Jorge. Fíjate que aquí hay 3 documentos muy relevantes. Agregaría 2 o 3 más, pero hay 2 o 3 muy relevantes. El primero de ellos, el que se conoce como R1. Este R1 es de fecha 20 de marzo del presente año y es el único documento previo a las resoluciones que el señor Puduje dictó y ordenó dictar a sus subalternos. Y fíjate lo que dice este informe en su numeral 6. Déjame leer 2 líneas, sé que es latero, pero me parece que aporta. Sobre la calidad de la ejecución de las obras, dice este informe de la DITEC, es decir, una entidad que pertenece al propio Ministerio de Vivienda. Dice, se observó una calidad de ejecución estándar, sin aspectos que resultaran particularmente objetables o críticos. Respecto a la ejecución de las viviendas, se observa un buen grado de terminación, sobrepasando el itemizado técnico para obras DS49. Es decir, el propio DITEC informa el 20 de marzo que el proyecto, que la construcción, no solo se ajusta a derecho, sino que también está por sobre el estándar. Después se dictó, como el ministro, antes incluso de asumir el cargo, ya había ido a criticar el proyecto y había, en realidad, yo creo que ese es su error. Él aquí quedó casado de sus propias palabras que pronunció antes de tener los antecedentes técnicos. Y hoy está tratando de acomodar informes que no existían al momento de dictarse las resoluciones para poder fundar y justificar una decisión que claramente es arbitraria e ilegal. Ahora, Jaime, cuando hablamos de que es arbitrario e ilegal el proceder del ministro Puduje, uno puede ser crítico del ministro, pero también tiene que ponerse en el lugar del ministro. Y dice, ¿cómo va a estar tan equivocado el ministro en poner todo su capital político, en poner también el capital político del propio gobierno, en hacer algo con tanta ilegalidad como es lo que se denuncian ustedes por parte de la constructora y también por parte de la empresa, cierto, por Social Arquitectura? Ahora, ¿hasta cuándo debiese llegar a esto? ¿Qué debiese pasar? Porque judicialmente debiese haber un pronunciamiento pronto. O vamos a permitir que se siga destruyendo no solamente las casas, sino que también el patrimonio de la misma constructora que tú dices que lleva 20 años haciendo buen trabajo y buena pega con el Servio. Jorge, mira, hay varias preguntas, que déjame ir por partes. Esto de la ilegalidad no lo digo solamente yo, lo dice, fíjate, el propio jefe del Departamento Jurídico del Servio de la Región de Valparaíso, un distinguido colega que en su ordinario 3269 de unos días atrás, el 12 de mayo, dirigido al director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, le pregunta y le dice, mire, señor director, en su condición de primer llamado a decretar demoliciones, ¿cómo podría ser la del artículo 143? En la interpretación que presentamos, solicitamos su pronunciamiento sobre dicha hermenéutica en los siguientes sentidos expuestos. O sea, el propio director del Servio, el propio jefe jurídico del Servio de la Región de Valparaíso, que es uno de los principales asesores
del ministro de Vivienda en esta materia, le está diciendo, mire, ¿sabe qué, jefe? Aquí yo no estoy seguro si nosotros tenemos las facultades para demoler o no. Exacto. Esto no es un invento nuestro, esto es un documento formal suscrito por un abogado, por un técnico del propio organismo asesor del Ministerio de Vivienda. Entonces, verdaderamente, yo creo que aquí hay un voluntarismo inaceptable de un ministro que yo a veces me temo está más preocupado de, no sé, no voy a juzgar intenciones, pero lo que uno ve ante hechos objetivos es que a veces parece más preocupado de quedar bien ante las cámaras, de montar este espectáculo que montó el día viernes, en lugar de soluciones para los vecinos. ¿Sabes tú, Jorge, que le hemos pedido vía transparencia y también informalmente reuniones al ministro para poder poner en antecedentes aquellos documentos que nos parecen relevantes? No nos había tocado nunca antes. Yo tengo casi 25 años de ejercicio profesional, Jorge. Nunca antes me había topado con una autoridad que se negara a recibir a su contraparte. Porque en esas reuniones uno puede recibir por respuesta un no, pero jamás me había tocado una ausencia total de disposición a escuchar. Y yo creo que en eso hierra el ministro de Vivienda, que se ha negado a dialogar, se ha negado a escuchar y ha actuado con una prepotencia verdaderamente inusitada. 20 años de trayectoria las ha puesto en cuestionamiento y por supuesto que nosotros como constructora nos defenderemos, vamos a ir por la responsabilidad del ministro. Hay un daño reputacional gigantesco que él ha causado a una constructora seria como San Sebastián y por lo tanto esperamos que los tribunales, en los ritmos de los tribunales, y con esto contesto tu segunda pregunta, puedan fallar sobre este asunto. Los recursos de protección ya están interpuestos y esperamos que dentro de las próximas semanas podamos tener un pronunciamiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estamos junto a Jaime Barrientos, cierto, abogado de la empresa constructora San Sebastián, abordando la demolición de viviendas que inició el viernes en Olivar, y nos faltaba la versión, cierto, de la constructora, la empresa que construyó estas casas, pero como tú bien lo dijiste, Jaime, al partir este contacto, cierto, la constructora construye lo que le dicen, y esto es lo que estaba aprobado por el Servio, y es lo que construyó. Ahora, lamentablemente, el actuar del ministro Iván Poduje, todo lo tenemos claro, y yo creo que nosotros como medio de comunicación, sobre todo nosotros, digamos, como Puranoticia.cl, hemos sufrido en forma directa, ¿cierto?, el ataque, la respuesta de un ministro que tampoco da la cara y que tampoco quiere ser entrevistado por nosotros. Le da entrevista a todos los medios, menos a nosotros, porque sabe lo que nosotros le vamos a preguntar. Ahora, cuando escuchamos y vemos directamente a Marcelo Ruiz, porque Jaime, tú eres abogado de la región, acá en la región de Valparaíso, ¿cierto?, estamos prácticamente todos nos conocemos, y Marcelo Ruiz también es un hombre de la región, que es el Ceremi de Vivienda, y uno puede tener diferencias con Poduje, sabe de la relación de amistad de Marcelo Ruiz con Iván, pero todos conocemos la calidad profesional del Ceremi. ¿Por eso está tan nervioso el Ceremi? O sea, yo la verdad me imagino que está en una situación muy compleja, porque él desde el punto de vista técnico no me cabe ninguna duda que sabe que la posición del ministerio no tiene fundamento. Esa es la razón por lo demás que ha impedido que otros funcionarios firmen demoliciones o resoluciones. Fíjate que es muy grave, Jorge, que a la constructora San Sebastián aún no le notifican el término de los contratos. Hay una resolución del 21 de abril en que el ministro ordena a los vecinos que pongan término a los contratos con la constructora. Pero no hay ninguna notificación de término de los contratos que están hoy día vigentes con la constructora. Sin mediar entrega de terreno, sin mediar terminación de los contratos, sin mediar liquidación de dichos contratos, el ministro, obrando, te digo, con una prepotencia inusitada, ha dispuesto que otras constructoras ingresen a las obras en circunstancias que incluso estas se encuentran aún en custodia de la constructora San Sebastián, que tiene sus guardias en el lugar. En el fondo, aquí hay una cantidad de irregularidades, pero verdaderamente insólitas, y que creo se deben a la falta total de disposición a dialogar. Si esto, por último, si el ministro quiere poner término a los contratos, bueno, notifíquenos el término, liquidemos, entreguemos las obras, y luego sigamos debatiendo en las instancias correspondientes. Pero el ministro está actuando de facto. Si eso es lo, ni siquiera existió la posibilidad que la empresa entregue, por ejemplo, el inventario de lo que está entregando. Simplemente el ministro ha hecho paso. Y los guardias de la misma empresa constructora no se pueden negar, ¿no?
sea, los guardias evidentemente no van a entrar en un conato frente a autoridades del gobierno, pero lo cierto es que las obras aún están en custodia de la constructora San Sebastián, que mantiene hasta la fecha los guardias contratados y pagados por la constructora a fin de evitar, en fin, vandalismo, robos, y poder, esperamos, en algún momento, si es que el ministro continúa con la terminación del contrato, poder hacer entrega y poder hacer una liquidación como lo establece la ley. Si aquí lo insólito es que la ley le dice al ministro, mire, ¿usted puede paralizar? Sí, puede paralizar. Pero una vez paralizado, usted debe requerir informes técnicos imparciales, debe darle, comillas, traslado a la constructora para que diga algo y con base en eso determinar si se repara o si hay una intervención mayor. Nada de eso ocurrió, Jorge. Nada de eso ocurrió en este caso y eso es gravísimo. Realmente yo lo lamento. Déjame abrir un paréntesis. Yo ciertamente quiero que a este gobierno le vaya bien. Digamos, te hago una confesión. Yo no solamente voté por el presidente Kast, sino que también colaboré en su minuto hace años atrás con su gestión en algunas áreas y por lo tanto no nos anima bajo ninguna circunstancia no hay una motivación política, sino que estrictamente técnica. Eso te iba a preguntar yo, Jaime. Técnica y lamento que el ministro, me temo, está utilizando el dolor de 350 familias de Viña del Mar con fines políticos. Él parece más preocupado de su posicionamiento político que de dar solución a los 350 familias de Viña del Mar, que hoy día lo único que tienen es más incertidumbre. A mí lo que me preocupa es que el ministro en la región no ha puesto ni siquiera un ladrillo. Y eso y está llamado a reconstruir. ¿Cuál será la motivación del ministro? ¿Solamente el show mediático? ¿Tú crees que sea eso? O sea, Jorge, yo soy muy cuidadoso porque creo que la honra de las personas es de lo más relevante que existe vinculado con la dignidad humana en el fondo, pero me temo, juzgando los hechos objetivos, una persona que se niega a conversar, una persona que pasa sobre la ley, una persona que desatiende la opinión de sus propios técnicos y profesionales y que sigue adelante con este tipo de medidas, uno podría inferir que tiene alguna motivación más política que propiamente técnica. Y lo encuentro muy lamentable porque finalmente en el medio hay 350 familias de Viña del Mar que llevan años esperando por una solución. Y abro aquí un paréntesis. El ministro aquí en algún minuto habló de los retrasos en la ejecución de las obras. Yo quiero contarte que la constructora se ha ceñido estrictamente a los plazos que establecen los contratos. Lo que ocurre es que en la entrega de los terrenos a la constructora hubo casi 2 años de dilación. La constructora recién recibió los terrenos en diciembre del año pasado. Exacto. No, sí hubo demora. Y uno ve el trabajo de la constructora y también de Social Arquitectura. Jaime, tuve la suerte el viernes de estar en terreno y conocer, quise ver los lugares. Y claro, uno no sabe de construcción, ¿cierto? Mira el tema de afuera y las casas se ven muy bien, digamos. O sea, se ven bien. Uno ve los informes y dice, oye, aquí en ninguna parte dice demoler, aquí dice que hay que arreglar. Sí, efectivamente hay cosas con deficiencia y hay que arreglarlas. Por eso uno no entiende al ministro y me pasa lo mismo, pero Jaime, vamos a seguir en esta línea, ¿cierto? Como medio nos hemos ocupado y nos hemos preocupado de esta reconstrucción, que en su minuto la calificamos como la reconstrucción de papel, en el caso del ministro Monte, y ahora definitivamente no vemos ni siquiera reconstrucción en el caso de Poduje. Así que vamos a estar muy atentos, Jaime, en ese seguimiento de la información. Gracias por este contacto. Jorge, muchas gracias a ti por esta entrevista que nos ha permitido hablar en profundidad del tema. Te mando un abrazo y que tengan una buena semana. Y en Conexión Puranoticia.cl hacemos una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas de esta jornada. Ya estamos de regreso en Conexión Puranoticia.cl. Y durante el último encuentro del Consejo de Políticas de Infraestructura, el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, planteó complicaciones en cuanto al financiamiento del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. En específico, el secretario de Estado manifestó dificultades para obtener los fondos destinados a la construcción del molo de abrigo.
Miembros del CPI manifestaron su preocupación ante la postura del gobierno, que según su criterio estaría dejando dudas respecto al compromiso con este proyecto, el cual ha sido calificado por las actuales autoridades como prioritario. Y para abordar más sobre este tema, estuvo con nosotros el periodista experto en temas portuarios, Carlos Mondaca. ¿Ponemos en duda la expansión del puerto de San Antonio, Carlos? Mira, yo primero que todo me gustaría, como periodista, escuchar a Luis de Grange hablar sobre el tema, digamos. Hasta ahora lo que tenemos son actores que escucharon una exposición de él, interpretando lo que él ha dicho, y sin ponerlo en duda. Creo que es lo suficientemente serio como para que los queramos escuchar directamente desde él. Y yo creo que ahí vamos a tener una primera luz, seguramente en el marco de la cuenta pública, de cual estamos, ¿cierto?, ya en la cuenta regresiva, y también podría ser con la designación del nuevo directorio de la empresa portuaria San Antonio y Valparaíso, que deberían conocerse los nombramientos esta semana. De acuerdo a lo que normalmente pasa, siempre es el primer directorio de mayo, el último de abril, por lo tanto estamos un par de directorios atrasados. El directorio saliente de la empresa portuaria San Antonio ya se despidió de la empresa, están en este momento esperando que llegue el nuevo director. Ahora, bueno, Carlos, tú dices algo muy cierto, Hay que escuchar a De Grange, ¿cierto? Que es el nuevo ministro de Obras Públicas. Pero también aquí tenemos diferentes actores que no es primera vez que hablan y ponen en duda esta expansión del puerto de San Antonio. Lo conversamos la vez pasada cuando hicimos este contacto nosotros. Ahora, ¿es tan importante la expansión del puerto de San Antonio? ¿En qué términos? ¿En términos económicos de inversión o en términos de resultado para la empresa que vayan a invertir? Porque uno habla de la expansión del puerto, pero es poco y encuentra que la rentabilidad del proceso completo no está tampoco tan a firme, ¿o no? A ver, el país tiene en algún momento que crecer en lo portuario. Te doy un ejemplo. En el puerto de San Antonio, el año 2010, cuando se estaba licitando en paralelo Valparaíso y San Antonio por infraestructura para contenedores, en lo que hoy día es el Terminal 2, y en el caso de San Antonio, lo que es el concesionario DP World San Antonio, lo que se estimaba era que la capacidad tenía que aumentar. Para el caso de San Antonio, en ese momento, se movilizaban menos de 1 millón de contenedores, y de ese millón, o menos del millón, el 3% solamente pasaba por lo que hoy día es DP World San Antonio. Y 7 años después, cerca del año 2020, no, un poco más, 3 años después, la capacidad de San Antonio pasa de 1 millón de contenedores movilizados a 2 millones. Si hubiésemos hecho caso como país a los movimientos que habían respecto a que no había que crecer, no habríamos tenido la capacidad para movilizar esa carga sin una gran congestión. Por lo tanto, dicho eso, Jorge, yo sostengo que hay que crecer. El tema está hoy día en definir quién crece primero, Valparaíso o San Antonio. Son proyectos distintos y por eso también el valor distinto. Lo que encarece el proyecto de la empresa portuaria San Antonio es que requiere obras de abrigo que no requiere el puerto de Valparaíso. ¿Pero tenemos mercado para el crecimiento de los dos puertos, Carlos? Mira, porque lo que pasa es que no tenemos, cuando uno ve la capacidad del puerto de San Antonio y a lo que puede llegar, colocándole más logística, donde no necesitamos el molo, y vemos la capacidad que podría llegar Valparaíso con la ampliación que se quiere hacer, y uno ve la demanda que pudiese tener el mercado portuario en los próximos 10-15 años en nuestro cono sur. ¿Tenemos mercado para dos puertos con la ampliación del puerto de San Antonio y también con el puerto de Valparaíso? Lo primero que hay que decir es que no tenemos cómo saber el momento en el cual nos vamos a encontrar en 10 años más, porque tanto el proyecto de Valparaíso como el de San Antonio, sus fases finales de construcción para poder recibir una primera nave serían en torno al 2038. Por lo tanto, estamos, ¿cierto?, en una situación donde, claro, hoy día vemos que hay cierta restricción económica, o sea, la hay. Sin embargo, los movimientos de contenedores ha aumentado. O sea, el año pasado se movieron 2.100.000 contenedores en San Antonio,
y el año 2024 1.800.000. O sea, casi 300.000 contenedores de diferencia. ¿Qué va a pasar en 10 años más? No lo sabemos. ¿Qué es lo que sí está claro? Hay una proyección, digamos, que en el fondo, de aquí a 10 años más, el movimiento de carga que pudiese tener nuestro país en la salida, sobre todo, porque a ver, ¿cuáles son los mercados que salen por el puerto de San Antonio? El mercado que ingresa a San Antonio y el que ingresa a Valparaíso prácticamente es para el consumo interno chileno, ¿cierto? Muy poco que puede ser para Argentina o Brasil. La salida es lo mismo. Eso es una limitante que tenemos históricamente. Totalmente. No hemos querido hacer un paso bajo nivel en como saben, las leñas o en los Libertadores, por un tema básicamente político, Jorge. Porque hay una presión de Valparaíso muchas veces de hacerlo a través de los Libertadores, que es muy caro, y por otro lado está la decisión óptima desde lo logístico, que es el paso a las leñas, que es mucho más barato, pero que deja a Valparaíso más lejos del puerto. Exacto, por eso te digo que de hecho, inclusive, el mayor fortalecimiento como país de puertos, si nosotros como país, y ahí dime tú que eres más experto, ¿cierto?, que conoces el tema, si nosotros debiésemos fortalecer un puerto en el futuro para nuestro país, debiesen ser puertos en el norte. Puede ser Mejillones, puede ser Antofagasta, puede ser directamente Iquique. ¿Y por qué? Porque en el norte sí tenemos un corredor bioceánico que funciona, que podría incluso mover más carga, que es el corredor que nos permite conectarnos con Argentina y Brasil, que no pasa en nuestra zona central. O sea, si nosotros tuviésemos que apostar como país a un puerto, lamentablemente no sería en nuestra región de Valparaíso, tendría que ser para el norte. ¿Es así? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el puerto de Santos, que mueve exponencialmente más carga que San Antonio y Valparaíso juntos, si llegara a conectarse por una vía férrea, por ejemplo, con Chile, a la altura de Mejillones o a la altura de Iquique, y sacáramos la carga desde Brasil, a través de un puerto chileno, le ahorraríamos a esa carga brasileña 14 días de navegación. Imagínate. O sea, imagínate lo que eso podría significar en montos para Chile. Pero, lamentablemente, Chile no tiene este tipo de proyectos integrados. Y eso se ve en San Antonio y en Valparaíso. Tú hablaste en la exposición anterior de SEAL, que claro, tiene un modelo eficiente, pero también tiene momentos de atoche, momentos donde hay complicaciones para los transportistas. Yo lo veo permanentemente en los grupos que tengo de conversación, donde hay choferes de camión. Pero si nosotros tuviéramos infraestructura disponible para no solamente atender la carga chilena, sino que otra carga, sería para nosotros fantástico. Ahora, eso no implica que solamente hubiese un puerto. Si lo que ocurre hoy día y lo que yo creo que plantea el ministro de Granch, digo creo porque no lo he escuchado a él, y creo que en esto hay que ser responsable, es que la empresa portuaria de San Antonio tiene que ir en búsqueda a la banca de un crédito de 1.950 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, que no es poca plata, ¿no? En un momento como el que estamos hoy día, que es dinero, ojo, que no es que el Estado le pase esa plata. La empresa portuaria de San Antonio financia sus obras a través de dineros que recibe de la explotación portuaria, pero claramente es dinero que no le va a llegar a la arca estatal. No. O sea, todos los años la empresa portuaria de San Antonio, la empresa portuaria de Valparaíso, el mismo Codelco, le entregan dinero al Estado. Le aporta el presupuesto país. Le aporta el erario nacional, y desde el erario nacional los llaman y le dicen: señores de la empresa portuaria de San Antonio, para este primer semestre de 2025 requiero 5.000 millones de pesos que usted me entregue. Claro. Y lo tienen que hacer, ¿te das cuenta? Entonces, eso obviamente dejaría de pasar en el caso de que la empresa portuaria de San Antonio pudiese tomar un crédito. Yo creo que la posibilidad de tomar el crédito está. Lo que es más complejo es de qué manera el Estado de Chile, en este momento económico, puede financiarse sin el aporte, en este caso, de una empresa tan importante para el erario nacional como es la empresa portuaria de San Antonio, que todos los años le aporta bastante dinero. Entonces, ¿Y habrían interesado internacionales, Carlos, en aportar los otros 2.000 millones internacionales de las empresas? ¿Hay empresas interesadas en hacer esto? Sí, las hay. Mira, a ver, los grandes constructores de puertos en el mundo son los chinos, los belgas, los estadounidenses
y los neerlandeses, los habitantes de Países Bajos. Ahí te diría yo que está mayoritariamente Ahí concentrado está el el mercado, nombre, digamos. el mercado de dragadores, pero también de la tecnología para construir puertos. Ahí se genera otra tensión respecto a si acaso nosotros vamos a hacer lo que hizo Chancay en Perú respecto a pasarle un terminal en la construcción de esto a China. Sabemos que las empresas del Estado son empresas, o sea, empresas como Check, que es constructora de puertos china, sabemos que detrás de ellos está el Estado. Ellos han trabajado en Chile, ojo, y con buenos resultados. Hicieron el dragado en STI sin problema. Pero otra cosa es la operación, porque en la operación está la tecnología para saber qué es lo que hay detrás de cada contenedor. Que sabemos que en este caso para los puertos de Chile, Valparaíso, San Antonio, ha sido un tema complejo. Escanear lo que hay adentro de un contenedor es un tema ultra necesario que merece una revisión y una modernización urgente de lo que tenemos allí. Fíjate que en los puertos del norte escaneamos 1,4% de contenedores y en San Antonio la cifra incluso un poco menor. Y eso tiene que No, mejorarse. ahí Pero tenemos- ¿de qué manera lo mejoramos? Ahí Con tenemos un tecnología. problema mayor. O sea, San Antonio hoy ¿Querrán día- los norteamericanos que se mejore con tecnología china? Es una pregunta. Bueno, el punto está ahí, porque San Antonio hoy día, si hay un puerto que quieren los narcotraficantes, San Antonio, porque en el fondo es muy fácil entrar y sacar droga por San Antonio. Eso no es ningún misterio. Pero en el tema de China, y con eso para redondear, porque claro, uno dice y habla de China, pero no olvidemos que el puerto Chancay, claro, se lo pasan a esta empresa estatal china, a COSCO Shipping, ¿cierto? Pero también hay varios problemas. Lo opera. Exacto, pero hay varios problemas políticos. Prácticamente el puerto de Chancay es territorio chino. O sea, como que Perú perdió total manejo de eso. Tuvieron un tema que está hoy día en tribunales, Jorge, qué bueno que lo planteas, que es el equivalente a la Dirección del Trabajo de Chile. Exacto. Llega al puerto de Chancay a hacer una inspección, un puerto además que está bastante más automatizado que los puertos chilenos. Totalmente. Y eso también es un tema que hay que considerar. ¿Quién va a definir el porcentaje de automatización de los puertos nuevos que se construyen en Chile? Pero para volver a Chancay, entran a tratar de fiscalizar y no nos dejan entrar. O sea, les dicen, no, ustedes hasta acá. Exacto. Y hay un tema bien interesante que tiene que ver con la legislación. Y ahí quizás, Jorge, también hablar de un tema. Yo, o sea, creo que lo político va a primar a la hora de definir en San Antonio o en Valparaíso qué terminal se construye primero. Yo creo que son infraestructuras completamente distintas, tienen distinto valor, pero para el caso de Valparaíso, si se llegara a construir esto, pasarían a tener una capacidad de 2,5, 2,6 millones de contenedores. No sé, si el punto, Y en el punto caso más de que San la Antonio- capacidad es si existe mercado. Ahora, no sé si esta pregunta te la hice la vez pasada, Carlos, pero ¿qué pasa? Que es lo que yo temo, que ninguno de los dos puertos haya expansión. Que los dos puertos por los próximos 10 años queden exactamente iguales. ¿Qué nos puede pasar? O sea, lo que nos pasa cuando no hay crecimiento de la infraestructura a la mano de la demanda, lo que hay es congestión. Y eso tiene una complejidad, porque te voy a dar un ejemplo, Jorge. Nosotros ya tenemos congestión en Chile, en específico en San Antonio, con el terminal de granel que tenemos, que es un solo sitio de atraque para descargar grano, que lo estás mostrando ahí en tu loop de imágenes. Sí. Un día de arriendo de ese buque cuesta una cifra que oscila entre los 50.000 y los 80.000 dólares. Pero Carlos, Arriendo diario. solamente tendríamos problemas con el tema grano, ¿no? Con el tema contenedores, para con la nada. infraestructura actual no tendríamos problemas. No, tendría un problema. Te estoy dando un ejemplo de hoy, Ah, perfecto. que cuando por algún motivo hay una interrupción portuaria, mal tiempo para descargar el grano, no puede estar bajo la lluvia, por ejemplo, que hubiese una paralización, algún tema que inutilice ese puerto, tú le estás sumando por día a esa carga hasta 80.000 dólares. A esas 29.000 toneladas que vienen a bordo de trigo, le estás sumando un arancel adicional de 80.000 cada día que el buque no puede recalar. Entonces, la congestión puede ser un buen negocio para el terminal portuario que está trabajando, porque tú le garantizas que está siempre ocupado. Exacto. El problema es otro. El problema es de qué manera tú abordas ese costo adicional. ¿Te das cuenta?
ese costo adicional es el complicado. Y solo para redondear la idea anterior, el puerto de Valparaíso con la ampliación quedaría en una cifra en torno a los 2,6 millones de contenedores de capacidad, y el puerto de San Antonio con la ampliación completa, porque es en etapas, quedaría en 8,5 millones de TEU de capacidad. Pero es una ampliación que va ¿Y cuántos tomando TEU cada vez movemos más hoy vuelo. día al año? En San Antonio 2.100.000, en el Gran Biobío una cifra que llega a ser cercana a los 2 Igual millones, pero es estaríamos menor. muy lejos de mover los 10 millones de TEU. Claro, pero ojo, que la ampliación de San Antonio requiere una primera gran obra cara, que es la que estamos hablando, la obra en cuestión, y la ampliación que ahí financian los privados es de manera paulatina. Es decir, va aumentando de una capacidad equivalente a la de un TPS a otro TPS. Sucesivamente. Son hasta 4 ampliaciones portuarias. Por lo tanto, en ese caso no hay capacidad ociosa, porque además allí ya es el privado el que paga. Ahora, otro tema que no lo estamos conversando, Jorge, es que perfectamente lo que podríamos hacer es modificar la ley. Tú lo dijiste la semana pasada, Sí, cuando hablamos sí. con escepticismo, así en 2 años aquí no hacemos una ley, y yo te creo, pero si modificáramos la ley y pudiéramos pasar, por ejemplo, de concesiones portuarias de 30 años máximo, como es en Chile, a 50, pero haciendo obras en el exterior de la ciudad, tendríamos los problemas bastante más resueltos. Sí, pues sí, es verdad. Y yo creo que el gran tema de las concesiones portuarias en Chile es que los ciudadanos están reclamando en San Antonio que quieren medio ambiente y que quieren vivir tranquilos sin el puerto encima, que tienen toda la razón del mundo en pedirlo, y la legislación les dice, y la empresa portuaria les responde, y los concesionarios, que está fuera de su radio de acción. Oye, qué importante, estamos con Carlos Mundaca, periodista experto en temas portuarios, y qué importante también, Carlos, saber quién va a asumir la presidencia de la empresa portuaria, tanto de San Antonio como de Valparaíso, en este nuevo gobierno político. Ojalá que sea alguien técnico y no sea... Ojalá que sean designaciones de perfil técnico. Es que no tengamos, por ejemplo, lo que nos pasó con Valparaíso, que después el presidente se pasó una campaña política. O sea, ¿qué pudo avanzar en esos años? A mí me siembra la duda. Yo espero que sean designaciones de buena calidad, designaciones técnicas, porque lo portuario trasciende a los gobiernos. Y eso a veces puede ser su gran desventaja. Lo único que crece en la empresa portuaria de Valparaíso son los sueldos, nada más. Es lo único que crece. Pero bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a estar atentos, vamos a ir detrás de del ministro. Queremos resolver las dudas sobre la expansión del puerto, y es necesario, vamos a trabajar justamente en esas palabras. ¿Te puedo proponer algo que le pregunten? Cuénteme. Por favor, pregúntenle quién va a definir el porcentaje de automatización de las nuevas concesiones portuarias. Porque eso va a depender de que si el puerto va a ser, eso va a depender si el puerto va a ser un bonito panorama para ver, con muchas grúas y equipamiento eléctrico, o va a ser un lugar que además de mover carga, emplee gente. Que ese es el punto. No, sí, ojo con eso. No sé, yo le tengo, por una parte le tengo muy poca fe a la expansión del puerto de San Antonio. No sé por qué, creo que nos están vendiendo un nuevo bluff ahí, pero hay que estar atentos. Muchas gracias, Carlos. Y con estas entrevistas destacadas hemos llegado al término de esta edición de Conexión Puranoticia.cl. Mi nombre es Antonia Benítez y los quiero invitar a que sigan la sintonía por nuestra radio, web y televisión, ya que ahora desde las 18 horas los acompañará Camila Rate en Pura Noticia PM. Y desde las 20 horas, Leonera Alegría en la noche de Puranoticia.cl. Quédese en contacto con nosotros durante la tarde para así obtener más informaciones de nuestra región, de Chile y de todo el mundo. Usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.